poner este tiempo en manos de Dios. Amén. Padre, en esta tarde nos presentamos ante ti. Dice tu palabra que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia para recibir el oportuno socorro. Estamos delante de ti, Dios mío, implorándote, rogándote, primeramente que nos perdones. Pecamos a diario, pecamos contra ti. Perdona nuestros pecados y ayúdanos, Dios mío. Ayúdanos a ser hombres fieles, hombres que buscan hacer tu voluntad por encima de cualquier cosa. Oh Padre, yo pongo este tiempo en tus manos. Que seas tú, Dios mío, trayendo palabra, que seas tú, Dios mío, fortaleciéndonos para que podamos entender, Dios mío. Te pido estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. 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 Vamos entonces a comenzar nuevamente el capítulo 1. Vamos a comenzarlo. Ya esta clase de discipulado son tres selecciones. Sí, son tres selecciones. Hoy vamos a comenzar la número 1. La número 1 vamos a recordar, vamos a ver cosas que ya hemos visto. Para comenzar, vamos a comenzar con una pregunta. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? Trae la Biblia. ¿Por cuántos libros está compuesto la Biblia? 64. Está cerca. La Biblia tiene 66 libros. 66 libros. Dice aquí la introducción. Vamos a comenzar por la introducción. Dice, la Biblia es la palabra de Dios. Comienza aquí la introducción. La Biblia es la palabra de Dios. Ella clama ser la verdad, el mensaje de Dios al hombre. Dice en 2 de Pedro 1:21, dice que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. O sea que cuando nosotros, la Biblia, Dios inspiró a hombres para que escribieran la palabra de Dios. Cuando nosotros leemos la Biblia, estamos leyendo la palabra de Dios. Dios habla a través de la Biblia. En este tiempo hay iglesias de que no tienen a la Biblia como una autoridad. O sea, ellos se basan en otra fuente. Un ejemplo, se basan en emociones o se basan en cosas que le pasan. No, Dios me dijo. Yo iba en un carro y paré y hubo una persona con un cartelito que decía Dios me ama y eso Dios me... Puede ser, pero una fuente confiable y segura es la Biblia. Nosotros no podemos dejarnos llevar por emociones. Ustedes no han escuchado eso. Yo anoche tuve un sueño y Dios me habló y Dios me dijo que esto era así, así, así. Pero ahora, ¿cómo nosotros podemos estar seguros que fue Dios? Pudo haber sido también el enemigo. Dice que el enemigo se disfraza como ángel de luz. O sea que también pudo haber sido otra fuente. O sea que no estamos seguros. Y entonces hay iglesias que no van a la Biblia, que simplemente andan en especulaciones. Yo tuve un sueño o yo estaba sentado y me vino un pensamiento y ese fue Dios que me habló. Pudo ser, pero también, también puede haber sido otra cosa. Entonces la Biblia es la palabra más segura. Si usted quiere saber algo que realmente estar seguro, vaya a la Biblia. La Biblia fue escrita y tiene para cada problema, tiene una solución. Tiene principios bíblicos que nosotros podemos, un ejemplo que les pongo, una persona, una
muchacha, una adolescente cristiana, ella quiere, un ejemplo, ya está en la edad de casarse y quiere casarse. La Biblia habla de eso. ¿Qué dice la Biblia de eso? No te unas en yugo desigual. O sea, que está diciendo que no te cases con un incrédulo, no te cases con una persona que no cree en Dios. Cásate con una persona, ¿entiendes? Cristiana, ¿ves? Es un ejemplo que les pongo. Y como eso, para cada situación que nosotros tenemos, la Biblia tiene una respuesta para eso. Y ahí es donde nosotros tenemos que basarnos y tenemos que, para cada situación. Entonces dice, las escrituras fueron escritas por aproximadamente 40 hombres diferentes. O sea, cuando nosotros leemos la Biblia, está compuesta por 66 libros, y ella fue escrita, no solo, Dios es el autor principal. Dios inspiró a hombres, ¿ves? Fue escrita por 40 hombres. La Biblia no se contradice. Fue escrita por 40 hombres en diferentes épocas y aún así tiene un hilo que no se contradice, no tiene errores. Por 40 hombres diferentes. Y hombres que vivieron en diferentes culturas, hombres que tenían diferentes, unos eran más estudiados, otros menos estudiados, y aún así la Biblia es un hilo, no tiene errores. Dice que estos hombres vivieron en diferentes países y culturas. Ellos vivieron en eras diferentes, desde 1400 antes de Cristo hasta el 90 después de Cristo. Fíjense la diferencia de años tan grande, y aún así la Biblia no se contradice. La Biblia tiene un hilo, es perfecta. Mi hermano, perdón. Sí. Que fíjese lo que dice, por ejemplo, aquí el versículo que dice memorice. Sí, sí. 3:16, que dice toda la escritura es inspirada por Dios. Y para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que toda obra, amén, todo hombre esté preparado para la obra de Dios. Amén. Exacto, pero fíjese que dice inspirada por Dios. Inspirada, o sea, por Dios. Está hablando de sí. Esos hombres fueron inspirados por Dios. Pastor, yo quisiera que usted nos hablara, porque esa inspirada, ¿cómo fue eso? Porque con eso hay muchas opiniones, muchas especulaciones, y cuando dice que la Biblia fue inspirada por hombre, no fue que Dios le fue dictando, escribe esto ahí al pie de la letra, o Dios le dio, un ejemplo, ideas, más o menos a lo que usted... Pues, bueno, cuando dice que es inspirada, claro, algunas personas u otros hermanos tendrán alguna opinión, sí, tal vez, sí. diferente, ¿verdad? Pero cuando yo veo inspirada, exhalada por Dios, o sea, Dios inspiró, o sea, puso en el corazón y en la mente de ellos, pues, hablar la palabra de Dios. Por ejemplo, cuando nosotros vemos a los profetas, ¿verdad? Muchas veces ellos ni sabían lo que ellos estaban hablando, porque eran cosas que iban a suceder en el futuro. Sin embargo, Dios los usó a ellos. Y otra cosa que tenemos que también ver, que la forma en que el Espíritu de Dios los inspiró, los inspiró con sus caracteres, con su forma de ser. Eso también tenemos que verlo. Eso también tenemos que verlo, porque, por ejemplo, cuando nosotros vemos que escribe Lucas, Lucas era una persona preparada. El apóstol Pablo también, ¿verdad? Era una persona preparada. Entonces nosotros vemos la forma en que ellos escriben, aunque cuando nosotros vamos también viendo el género literario y todas esas cosas, muchas veces no fueron ellos los que escribieron directamente, sino personas que estaban al lado de ellos o ayudantes. En muchas ocasiones ellos eran los que escribían. Por ejemplo, Jesús no escribió, sino sus discípulos escribieron. ¿Ves? Como decía Marcos, Mateo, Juan, ellos fueron los que escribieron. Porque ellos anduvieron con Jesús. Jesús no escribió. Pero cuando yo lo que veo es inspirado es que Dios los llenó, ¿verdad? De su Santo Espíritu para poder poner
escribir cosas que ellos Claro, ni siquiera ellos tenían, muchas veces, como digo, los profetas, y muchas veces, por ejemplo, el apóstol Pablo. Es una forma, hermanos, claro, nosotros no tenemos esa inspiración para escribir, ya el canon se cerró, sí, el canon significa la regla, pero nosotros por lo menos comparándolo hoy en día, tú hablabas de sueños, tú hablabas de que viene alguien y te dice algo. sí, Yo pienso de que Dios sigue hablando a través de su palabra, sí, pero nos habla a nosotros también, amén. porque el Espíritu Santo vive en nosotros y cuando Él nos habla, ¿verdad? Nosotros corroboramos eso en las Escrituras Amén. para saber nosotros si realmente esa inspiración que recibimos del Espíritu Santo va acorde a las Escrituras. Amén. Entonces, nosotros cómo podemos ver de que toda la palabra de Dios fue inspirada por Dios y que no tiene error. Bueno, una de las formas que nosotros podemos ver es que, como tú estabas diciendo, hombres que vivieron 1400 años atrás y otros vivieron, en un periodo de Sí, 1400 años sí, fue escrita. Y vemos, por ejemplo, ya después, en la era, después que Jesús vino, después de Cristo, sí, vemos, por ejemplo, a los hermanos, ¿verdad? Ya en el Nuevo Testamento, después que Cristo vino. Y vemos cómo todo tiene una línea de consecuencia, es más, sí, de secuencia, perdón. Es más, nosotros podemos ver que la Biblia, yo lo miro así de una forma, ese soy yo lo miro como si fuera un embudo. Como un embudo. ¿Ustedes saben lo que es un embudo? sí, El embudo es ancho en una punta y finito en otra, ¿verdad? Entonces, en el Antiguo Testamento yo veo la parte finita, ¿verdad? Donde sí estaba la gracia de Dios, sí estaba, Dios revelaba y todo eso, pero a medida fue avanzando, ¿verdad? La revelación es progresiva, claro, la revelación se fue ampliando. Ya cuando nuestro Señor Jesucristo viene, pues nosotros tenemos toda la revelación completa de Dios para nosotros. Entonces, entonces nosotros podemos comparar el Nuevo Testamento con el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento interpreta el Antiguo. sí, Entonces nosotros podemos ver que es la palabra de Dios inspirada, que es imposible que un hombre, ¿verdad?, escriba esta palabra de él mismo. Es más, usted lee la palabra de Dios y usted se da cuenta que la palabra de Dios nunca pasa de moda. Usted lee un libro regular, lo puede leer por muy bueno que sea, 3, 4 veces. Pero la palabra de Dios, usted, por eso dice que es viva. viva y eficaz. Es eficaz, es Sí, inspirada. ¿Por qué? Porque cada palabra está viva. Tú la lees hoy y tú tienes una situación hoy y lees esa palabra y el Señor te habla a través de esa palabra. amén. Y la lees mañana o el año que viene, ese mismo versículo, y conforme a tu situación, el Señor te está hablando, sin sacar el versículo de contexto, Sí, claro, pero te está hablando. Por eso es inspirada. sí, Y por eso ha sido el libro más vendido, el libro más perseguido, el libro más atacado, pero sigue siendo. Es el único libro que tiene el poder, ¿verdad? Claro, el Espíritu Santo, junto con su palabra, sí, ¿verdad? De cambiar a cualquier ser humano, no importa lo malo que sea, sí, lo que haya hecho. Es la palabra de Dios. claro. Y otra cosa, pastor, que cuando nosotros hablamos de revelaciones de sueños, revelaciones puede ser, no es que porque Dios sigue siendo Dios, quizás sí, pero lo que estamos hablando es que la Biblia es la segura, perfecta. Si uno quiere estar seguro a la Biblia. Un hermano le preguntaron, bueno, ¿cómo sabes tú que la Biblia es inspirada? Y él le contestó, porque me inspira a mí. Simplemente le digo, Sí, porque me inspira a mí. claro, Entonces, todos aquellos que hemos sido salvos por la gracia de Dios, sabemos que la palabra de Dios es inspirada. amén. O sea, no es un fanatismo, Sí, es algo real. El poder de Dios vino y nos cambió, nos regeneró. amén. Quitó ese corazón de piedra y te dio un corazón de carne. Y, Adelante. y dice la Biblia, Hola. hola, ¿Cómo estamos? bien, Ay, qué bueno. Pasen adelante. Siéntese donde quiera. hola hermano.
Podemos usar este libro de los dos. Ok, entonces estamos hablando de que ellos vivieron en eras diferentes, 1400 años antes de Cristo hasta 90 después de Cristo, el año 90 después de Cristo. Ellos escribieron en tres lenguajes, o sea, originalmente la Biblia fue escrita en tres lenguajes, en hebreo, en arameo y en griego. Como originalmente fue escrita, fue en estos idiomas, en hebreo, en arameo y en griego. A pesar de estas diferencias, Dios movió a los escritores a enfocarse en su gloria, en la redención del hombre a través de una figura central, Jesucristo, el Hijo de Dios. O sea que aunque son 66 libros, la Biblia tiene un hilo, de tapa a tapa tiene un hilo. Y la Biblia es progresiva. Dios fue revelando su palabra progresivamente. Dice que a pesar de esta diferencia, Dios movió a los escritores a enfocarse, la Biblia, a enfocarse en su gloria, en la redención del hombre a través de una figura central y en Jesucristo, su Hijo. Estamos hablando. Algo importante y de manera rápida para apoyar este punto de que la Biblia no se contradice, de que la Biblia es segura, es perfecta. Un ejemplo es, no sé si ustedes han leído en Génesis, los hijos de Jacob, creo que fue Judá, Judá tuvo dos hijos con Tamar. Le voy a resumir la historia, ¿ves? Una historia, bueno, dos hijos. Uno se llamaba Fares y el otro se llamaba, no recuerdo el nombre del otro. Bueno, tuvieron dos hijos. Eso fue en Génesis, pero esos dos hijos aparecen en una genealogía en Ruth, en el libro de Ruth, muchos años después. Y esa misma genealogía aparece en Mateo, en el Nuevo Testamento. Para que ustedes vean el hilo, que es un hilo, no es que son 66 libros separados, no. Es un hilo completo. Sí, cuando tú dices un hilo, es una unidad. Exactamente, una unidad, Sí, aunque es una biblioteca de 66 libros, todas están en armonía. Exactamente. Y todas llevan se enfocan en la gloria de Dios, en la redención del hombre y en Jesucristo. Exacto. Toda la Biblia. Entonces, la Biblia está compuesta por 66 libros, 39 libros del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. Ahora, ¿cuáles son los primeros 5? ¿Cómo comienza la Biblia? ¿Alguien puede decirme cuáles son los primeros 5 libros de la Biblia? Son 66, 37 del Antiguo y 29 del Nuevo Testamento. Los primeros 5 libros, ¿qué significan? ¿Cómo se llaman? Bueno, los primeros 5 libros de la Biblia se les llama Pentateuco, que eso significa 5, el número 5, quinto. Estos 5 libros, dice, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento fueron escritos por Moisés, cerca de 1400 años antes de Cristo. Ellos fueron usualmente referidos como los 5 libros de Moisés o el Pentateuco. ¿Conocen a Moisés? ¿Han oído de Moisés? ¿Han visto la serie de Moisés? Bueno, Génesis, desde Génesis y los otros 4 libros, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, fueron escritos por Moisés. Ahora, ¿alguien puede decirme, mostrar, o cuáles son los 5, los primeros 5 libros de la Biblia, que se acuerden? Esto es una clase, esto no es, ¿entiendes? Esto no es que nos van a desaprobar o aprobar, no nos sintamos con pena, ¿ves? Esto es para edificarnos, para aprender, ¿ves? Joseph, te veo pensativo. Levítico, ¿no? Sí, Levítico es uno. Levítico. Sí, Levítico. Sí. Ajá. El primero es Génesis. El primer libro es Génesis.
Luego Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Son los primeros 5 libros de la Biblia. Ahora, Génesis. ¿Qué significa Génesis? Principio, origen. Dice que el libro de principio. Aquí el primer libro, aquí relata la creación, cómo Dios creó al hombre, al universo, cómo Dios creó. O sea, creación, hombre, pecado y redención y pueblo de Dios. O sea que cuando ustedes leen el libro de Génesis, se enfoca en esto. Creación, la creación del hombre, cómo el hombre peca, qué pasa con el hombre cuando peca, la redención. ¿Alguien sabe lo que es redención? Esa palabra redención, ¿qué significa? Rescate. La palabra redención significa rescate. Redención y el pueblo, referente al pueblo de Dios. O sea que Génesis se refiere a eso. Ahora, el segundo libro se llama Éxodo. ¿Qué significa Éxodo? Sí, pero esa palabra Éxodo, para ustedes, ¿qué significa? Salida. Éxodo significa salida. El libro de Éxodo, aquí vemos cómo Dios libera a su pueblo de Egipto. Ustedes han leído Génesis. ¿Cómo acaba Génesis? ¿Cómo termina Génesis? En Génesis, el pueblo de Israel se va para Egipto. José de Egipto, ¿han oído hablar de José de Egipto? José de Egipto, él llega a ser el segundo, después del emperador, del faraón, él llegó a ser el segundo y entonces él manda a buscar a Jacob con su familia, que Jacob significa Israel, pueblo de Israel. Pero cuando José muere y Jacob muere, pasa mucho tiempo y viene otro faraón. Y ese faraón no conocía o sea, él se impuso. Y entonces, ¿qué es lo que hizo? Esclavizó al pueblo de Dios. Lo esclavizó. Y se pasaron 400 años esclavos en Egipto. Eran esclavos. Y entonces el libro de Éxodo relata cómo Dios libera, cómo saca a su pueblo de ahí. El libro de Éxodo. El tercer libro es Levítico. Levítico es uno de los libros más difíciles de entender. Levítico es un libro importante y difícil de entender. Levítico, él se centra en la expiación, santidad y adoración por medio de sacrificio y purificación. El libro de Levíticos. Levítico es un libro muy importante. Vemos el libro de Números, que es el cuarto. En el libro de Números vemos que el pueblo de Dios desobedece continuamente y vaga por el desierto 40 años. ¿Alguien ha visto la Moisés, esa serie que dan, cómo el pueblo vaga por 40 años, todo lo que el pueblo hace, cómo el pueblo murmura, cómo Dios... Bueno, ahí en Números se relata eso. Y el último libro del Pentateuco es Deuteronomio, que aquí en Deuteronomio es donde Moisés da grandes discursos para preparar a Israel para entrar a la tierra prometida. O sea que después de que ellos vagan 40 años en el desierto, ellos entran a la tierra prometida. O sea que son 5 libros y se llama Pentateuco. ¿Alguna duda? ¿Algún aporte? O todo está bien o todo está mal. Ajá. Ahora, dijimos que el Antiguo Testamento son 39 libros. Los primeros 5 libros es el Pentateuco. Ahora vamos a ver 12 libros históricos. Lo que continúa después de Deuteronomio son 12 libros históricos. Los libros históricos fueron escritos entre 1400 y 400 años antes de Cristo y describen los tratos de Dios con su pueblo escogido Israel, la nación hebrea. O sea que vamos a ver ahora 12 libros donde Dios describe el trato con su pueblo y la nación hebrea. El primer libro histórico se llama Josué.
está encabezado por Josué. El segundo, Jueces. Tercero, Ruth. Cuarto, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Segunda de Reyes, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Ahora, estos son 12 libros históricos. Vamos a ver ahora 5. Voy a mencionarle los nombres de los libros del Antiguo Testamento. Voy a mencionar. Vimos Deuteronomio, vimos el Pentateuco, vimos ahora 12 libros históricos. Ahora vamos a ver 5 libros poéticos. Y después vamos a dar un resumen de todo esto. Ajá. Los siguientes 5 libros son poéticos, describiendo una poesía y canción, la grandeza de Dios y su trato con los hombres. Los 5. Estos libros, ¿me pueden algunos mencionar? Los libros poéticos. ¿Saben algún nombre de algún libro poético? El primer libro poético es Job. El libro de Job. Los sufrimientos de Job. ¿Han escuchado la historia de Job, el sufrimiento de Job, lo que pasó con Job? ¿Han escuchado? ¿No han oído lo que, de Job, la historia de Job? Job, yo les recomiendo que lean ese libro, el libro de Job. Job era la Biblia comienza donde Dios dice que Job era justo, Job era rico, pero Job, vemos en la Biblia de que el enemigo, Satanás, tiene una conversación con Dios. Ahí lo dice, tiene una conversación con Dios y Dios le dice a Satanás: ¿has visto a mi siervo Job? Que no hay nadie justo como él. ¿Y qué le dijo Satanás? Sí, él es justo porque tú lo cuidas. Tú tienes un cerco. ¿Y qué le dijo? Le dijo Satanás: si tú le quitas todo, él te va a maldecir. ¿Y qué le dijo Dios? Quítale todo menos la vida. Le dijo Dios a Satanás, para que ustedes vean eso. Bueno, en un día Job perdió toda su riqueza. Perdió a sus 10 hijos. Job le cayó arriba una enfermedad tan grande que dicen que tenía que rascarse era una sarna maligna. Y para que vean, y el libro de Job se refiere a los sufrimientos. Vemos al final cómo Dios habla con Job y le dice, Job, porque Job dice, desnudo vine y desnudo me iré. Jehová dio y Jehová quitó. Pero vemos también cómo Job dice, Señor, ¿por qué a mí? Porque Job vienen a verle unos amigos y le dicen, tú estás así porque tú has pecado. Dios te ha castigado. Y Job le decía, yo no he pecado. Y era que estaba siendo probado. Y entonces vemos cómo Job dice, yo soy justo, yo no he hecho ningún pecado. Yo quisiera que Dios se me apareciera para yo decirle, para yo defenderme, decía Job. Y Dios se le apareció. Y ahí el libro de Job relata todo. Es una historia muy bonita, una historia tremenda. Y entonces el libro de Job describe el sufrimiento y confianza leal de un hombre que amaba a Dios. Este libro, prácticamente todos en un momento dado somos como Job, porque ¿quiénes aquí no tiene problemas? ¿Quiénes aquí no hemos sufrido? Y este libro nos enseña eso, cómo ser leales en tiempos de dificultad. Vemos el libro de los Salmos, muy conocido los Salmos. Los Salmos son canciones de alabanza e instrucciones, los Salmos. Vemos en los Salmos a David como muchas canciones que se cantaban en aquel entonces, muchas oraciones de hombres de Dios que estaban afligidos y cómo clamaban a Dios, los Salmos. Proverbios, el libro de los Proverbios, dice que Proverbios, la sabiduría práctica de Dios para la vida cristiana. El libro de Proverbios, un libro excepcional, porque es un libro donde nos da instrucciones, donde nos enseña a cómo tomar decisiones en diferentes momentos de la vida. Vimos ahora estos 5 libros. Ahora vamos a ver 5 libros más que se llaman los profetas mayores. Un profeta, ¿alguien sabe lo que es la palabra profeta? ¿Qué es un profeta? Como ustedes oyen esa palabra, un profeta, ¿qué es lo que viene a su mente? Un profeta, ¿no? Vamos a la Biblia, porque ahora, en este tiempo, hay muchas personas
que se proclaman profetas, pero si nosotros leemos y vemos, no concuerda con lo que dice la Biblia. Pero vamos a referirnos con los profetas del Antiguo Testamento. Para ustedes, ¿qué es un profeta? En las iglesias nunca han oído esa palabra, un profeta. ¿Qué es lo que es un profeta? Dice, un profeta era una persona designada por Dios para entregar su mensaje a los hombres. Estos libros se llaman profetas mayores porque son generalmente más largos que los escritos de los profetas menores. Los profetas mayores fueron escritos aproximadamente entre 750 años y 550. La Biblia tiene un grupo que se llama profetas mayores y otros libros que se llaman profetas menores. Es importante destacar que no es que los profetas mayores son más importantes o son más, sino que se dice profetas mayores porque los libros son más largos. ¿Entienden? No es que los profetas mayores eran más estudiados, más inteligentes, más... No, nada de eso. Es que los profetas mayores, los libros son más largos que los profetas menores. Los profetas menores son 12, que son Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miquea, Nahú, Abacú, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Estos libros, aquí está uno de los más conocidos es Jonás. ¿Han leído, han escuchado la historia de Jonás? ¿No han escuchado esa historia? La del pez. Ahí es cuando, ahí en el libro de Jonás. Jonás era un profeta de Dios que Dios le dice a Jonás de que vaya a un pueblo a dar un mensaje. Y Jonás no quiere ir a ese pueblo, porque dice Jonás de que ese era un pueblo malo, de que era un pueblo... Bueno, no quiso ir. ¿Qué hizo Jonás? Jonás se montó en un barco para huir de la presencia y del mandato de Dios. ¿Y conocen la historia? De qué fue lo que pasó. Dicen que cuando Jonás iba en contra, huyendo de Dios, y nosotros no podemos huir de Dios. No podemos huir. Cuando Dios nos dice, ve, no podemos huir. No podemos resistirnos a la palabra de Dios. Dios es bueno. Cuando iba en contrario, dice que hubo una grande tormenta en el mar. Y dice que los marineros empezaron a preocuparse. Bueno, para no hacer la historia larga, a Jonás le dice, no, la tormenta es porque yo estoy huyendo de Dios. La única manera de que ustedes se puedan salvar es tirándome al mar. Los marineros cogieron, tiraron a Jonás al mar, pero aún así Dios no lo dejó morir en el medio del mar en una tormenta. ¿Qué hizo Dios? Envió un pez. Muchos dicen que fue una ballena. La Biblia no especifica. Un pez grande. Se tragó a Jonás. Y vemos cómo Jonás, dicen que que la oración más profunda que se ha hecho es profunda porque estaba en el fondo del mar en un pez. Pero vemos a Jonás orándole, clamando a Dios, arrepentido de haber huido de él. Ahí en el vientre de la ballena. Vemos cómo la ballena es el pez. Vemos cómo ese pez coge y lo suelta sano y salvo en tierra, para que vean cómo Dios nos cuida y nos ayuda. Aún cuando nosotros vamos en contra de la voluntad de Dios, aún así Él no nos deja ni nos abandona. Él espera que nos arrepintamos y luego nos ayuda, nos salva. Y este es el libro de Jonás, un libro también muy, muy interesante. Todos son interesantes. Ahora, el Nuevo Testamento, ya vimos el Antiguo Testamento, ahora vemos el Nuevo Testamento. ¿Alguien sabe cuántos libros tiene el Nuevo Testamento? 20. Tuviste cerca. 27. El Nuevo Testamento tiene 27 libros. Ahora, ¿cómo comienza el Nuevo Testamento? ¿Cuáles son los primeros 4 libros del Nuevo Testamento? Mateo, Juan, Lucas, Marco. Y Marco. Ajá. ¿Y cómo se les llaman a estos libros? Evangelio. Los evangelios. El Nuevo Testamento o Nuevo Pacto
revela a Jesucristo, el Redentor de los hombres, en el cual encontramos, en los 4 evangelios, la vida de Cristo. Vemos el camino a la salvación, el comienzo del cristianismo, instrucción para la vida cristiana y el plan de Dios para el futuro. Son los primeros 4 libros de los evangelios. Vemos Mateo. Vamos a comenzar con Mateo. ¿Qué enseña el libro de Mateo? ¿A qué se refiere? El libro de Mateo nos muestra la vida de Cristo, escrita específicamente para los judíos, revelando a Jesucristo como el tan esperado Mesías. Recuerdan que en el Antiguo Testamento se anunciaba un Mesías, se anunciaba a alguien que había de venir, un Mesías. Y entonces Mateo se enfoca en eso, en demostrar de que ese Mesías es Cristo. El libro de Marcos refleja la vida de Cristo, revelando a Jesús como el siervo obediente de Dios, escrito específicamente para el mundo romano. Para el mundo romano. Lucas, refleja la vida de Cristo, revelando a Jesús como el hombre perfecto, enfatizando su humanidad, escrito por Lucas, un griego para el mundo griego, Hay que destacar aquí que Lucas era médico. Era una persona estudiada, y el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, fue escrito cronológicamente. Un ejemplo, el libro de Mateo, dice, por aquí hay una parábola, por aquí dice un ejemplo, algo que Jesús hizo, pero el libro de Lucas, si ustedes comienzan a leer el libro de Lucas, él comienza, yo me encargué de escribir este libro cronológicamente, o sea, por orden. Cuando ustedes leen el libro de Lucas, fue un ejemplo, si Jesús estuvo aquí sentado, se paró y salió un momentico a la sala, el libro de Lucas, Jesús estaba sentado, luego se paró y fue a la sala, luego se paró, ¿me entienden lo que quiero decir? Que fue escrito por orden. Los otros evangelios fueron escritos, un ejemplo, no sé si es Juan o Marcos, que todas las parábolas las reúnen en una parte, ¿entiendes? Las parábolas, pero el libro de Lucas fue escrito cronológicamente, por orden, todo lo que iba pasando, todo lo que iba por orden, todos son importantes y todos tienen un objetivo principal. Es bueno destacar eso. Ahora, una pregunta, ¿qué 2 razones se dan para la redacción del Evangelio de Juan? El último Evangelio es el de Juan. Vamos a buscar Juan 20:31. A ver qué dice. Y escuchen la pregunta. ¿Qué 2 razones se dan para la redacción del Evangelio de Juan? Vamos a leer Juan 20:31. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amén. Entonces, escuchen la pregunta y según el texto, escuchen la pregunta. ¿Qué 2 razones se dan para la redacción del Evangelio de Juan? ¿Por qué Juan escribió este Evangelio? ¿Para qué? Lee el texto de nuevo. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ok. Entonces, 2 razones por las que se escribió específicamente, son 4 cartas, pero bueno, el de Juan específicamente. Para que creáis que Jesús es el Cristo. Amén. Para demostrar que Jesús es el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. ¿Sabían que cuando Jesús hace su entrada, Jesús es el Hijo de Dios encarnado? Cuando Jesús, Él viene, muchas personas en ese momento no creían en Jesús. ¿Y quién es este? Los fariseos, los saduceos, ellos no creían que Jesús era el Mesías esperado.
y no creían en ellos, no creían. Entonces los evangelios dan de que Jesús es el Mesías. Miren, para demostrar que Jesús es el Cristo. Y la segunda razón es que al creer en su nombre, los pecadores pueden tener vida. Entonces, cuando leemos los evangelios, ellos revelan de que Jesús es el Cristo, de que Jesús es el que creyendo en él podamos tenemos vida eterna. Ahora, vamos a ver, hay un libro que se llama Libro de los Hechos. Estamos en el Nuevo Testamento, los primeros 4 libros son los evangelios. Después de los evangelios está el libro de Hechos. Sé que el libro de Hechos es el comienzo y la propagación de la iglesia cristiana. Se podría llamar los Hechos del Espíritu Santo y fue escrito como una herramienta evangelística. El libro de los Hechos. Seguimos. Déjame ver aquí para darle un resumen. Uh-huh. Sí, después del libro de los Hechos se encuentran 21 libros, o 21 libros y cartas. Estos libros fueron escritos a individuos, a iglesias o a los creyentes en general. Las cartas tratan con cada aspecto de la fe y la responsabilidad humana. Ahí es donde vemos la carta a los romanos. Han leído o han escuchado la carta a los romanos. Fue escrita por Pablo. Vemos la carta a las iglesias de Corintios, primera de Corintios, segunda de Corintios. Vemos la carta a los Gálatas, a los Efesios, a los Filipenses, a los Colosenses, primera y segunda de Tesalonicenses. Vemos todas estas cartas. Ahora, yo quisiera, sin pena, estamos para aprender y para edificarnos. Alguna pregunta que ustedes tengan, alguna duda, no me dejen a mí hablar, ¿entiendes? Solamente, si no, vamos a compartir alguna duda. Fuera bueno, ¿ves? Para aportar en la clase y para todo, para que esto no sea algo monótono, ¿ves? No sea algo cansón. La palabra de Dios no es monótona, pero bueno, o sea, que podamos todo compartir y hablar, ¿entiendes? Al mismo tiempo, que podamos alguna pregunta, alguna duda de algo que han escuchado, para un aporte. Joseph, todo está bien. ¿Alguna duda, una pregunta de algún libro, de alguna, sin pena, sin... Usted explica todo bien. Ya, no me diga eso, mi hermano, no me diga eso. A ver. Ahora vamos a ver, la Biblia es cristocéntrica. La Biblia es cristocéntrica. O sea que la Biblia, estuvimos diciendo de que Dios le hace una promesa al pueblo de que enviaría a alguien, de que rescataría a su pueblo. Le hace una promesa al pueblo. Y entonces vemos cómo desde el Antiguo Testamento Dios va revelando poco a poco cómo es esa promesa y le va dando cumplimiento a esa promesa. Y entonces en el Nuevo Testamento se da cumplimiento a esa promesa, que es Jesucristo. Pero el Antiguo Testamento es ¿cómo decir? Cuando nosotros vemos un escenario que ustedes ven que están preparándolo todo, que esto es, para un ejemplo, un grupo para tocar o algo, ¿cómo empiezan a preparar el escenario? El Antiguo Testamento hace eso, prepara el escenario para dar la entrada a Cristo. A Cristo. La Biblia es cristocéntrica. En el Antiguo Testamento deben ser vistos juntos, el Antiguo y el Nuevo Testamento deben ser vistos juntos, ya que ambos representan a Jesucristo como la figura central. Aunque son 66 libros, todos tienen que ver con Cristo. Yo no sé si ustedes han escuchado o han leído cuando ya Jesús resucita y Él va caminando por un lugar que le dicen el camino de Emaús. ¿No han escuchado ese? Bueno, Jesús, Él resucita, Él lo crucifican y resucita al tercer día. Cuando Él resucita al tercer día, dicen que Él se le aparece a 2 personas que iban por un camino
Y entonces estas personas iban comentando de que ellos tenían la esperanza de que Jesús era el Cristo, de que ahora ya se murió. Ellos no sabían que había resucitado, que ya como que habían perdido toda esperanza. Y Jesús iba caminando con ellos, Jesús los alcanzó. Y ellos no sabían que era Jesús. Y entonces Jesús les dijo, ustedes son unos incrédulos. Les dijo, porque Jesús dijo, yo no sé de qué manera ellos no pudieron reconocer a Jesús. No pudieron. Dice que después, la Biblia dice de que Dios le abrió y ellos, después que ellos pasaron tiempo con Jesús, vieron que era Jesús. Pero ¿qué les dijo Jesús? Ustedes son unos incrédulos. Porque Jesús dijo de que Él iba a ser crucificado, pero también iba a resucitar el tercer día. Ustedes no creen en Jesús. Y entonces dice que cuando Jesús, ellos le dijeron, no, necesitamos que te quédate para seguir conversando. Y entonces Jesús le dijo algo muy importante. Y dice que les mostró por las escrituras, de que todas las escrituras daban testimonio de Él. Y fue libro por libro mostrándole de que Él estaba en cada libro. O sea que Cristo está en todo el Antiguo Testamento, aunque no se mencione su nombre. De una manera u otra está ahí. ¿Cómo iba a ser? Y dicen que cuando ya Cristo les dijo eso, ellos descubrieron de que era Jesús. Pero lo que quiero decirle, lo importante es de que Cristo les dijo de que toda la Biblia hablaba de Él. Cuando ustedes leen Deuteronomio, cuando ustedes leen todo ese libro, el Antiguo Testamento, hablan de Cristo, de Jesucristo. La clave es Jesús. La clave es Jesús. Miren, los primeros 5 libros que mencionamos del Antiguo Testamento, el Pentateuco, se refiere a las promesas de Cristo. O sea, Dios haciéndole promesas al pueblo, pero se refiere a promesas de Cristo. Los 12 libros, los libros de los otros libros, se refieren a la anticipación de Cristo, tipos y experiencias y profecías. Y el Nuevo Testamento, en los evangelios, se refiere a la manifestación de Cristo, la iglesia de Cristo y la coronación de Cristo. Todo se refiere a Cristo. ¿Ustedes sabían eso? De que aunque en el Antiguo Testamento, aunque no se mencione Cristo de una manera literal, pero se refería a Cristo. ¿Ustedes sabían eso? De que todo lleva a un punto. A Cristo. Miren, cuando Adán y Eva pecaron en el jardín del Edén, cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué fue lo que pasó? Son destituidos. Ajá, ellos pecan y ¿qué es lo que hay? Cuando ellos pecan, ¿qué hacen? Se dan cuenta que están desnudos. ¿Y qué más? ¿Qué pasa? Se esconden. Ellos mismos cogen unas plantas y ellos mismos se tapan. Ajá. Ajá. Y ellos responden que están escondidos porque están desnudos. Sí. Y ahí hay algo muy, muy importante. Lo primero es que cuando Dios los llama, Dios los ve que ellos mismos se vistieron con una. ¿Y qué es lo que hace Dios? Cuando ellos pecan, que Dios, ¿qué hace? Dios hace algo, no sé si lo han leído. ¿Qué es lo que Dios hace? Sí, cuando ellos pecan, ellos ven su desnudez. Dice la Biblia que Dios los viste a ellos. Pero para vestirlos a ellos, ¿qué es lo que hace? Tiene que matar un animal, un cordero. Y entonces le cogió la piel y Dios los vistió a ellos. Bueno, eso fue en Génesis comenzando. Bueno, ese cordero que Dios mató era una prefiguración de Cristo. Eso era algo de cómo Dios iba a salvar, nos iba a salvar a nosotros. Mírenlo desde este punto de vista. ¿Qué culpa tuvo el cordero de que Eva y Adán hayan pecado? Y ahora, ¿qué culpa tuvo Cristo de que nosotros hayamos pecado? Ninguna. ¿Ven la conexión? Y estamos hablando de Génesis y ya Dios había trazado un plan. Y en Génesis 3.15, en el mismo Génesis 3.15, Dios da el protoevangelio.
Dios dice, les voy a dar a ustedes un redentor. Ustedes han pecado, yo les voy a dar un salvador. ¿No han leído Génesis 3.15? Lean Génesis 3.15 para que vean cómo desde el mismo Génesis Dios promete un salvador. Génesis 3.15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente tuya. Esta te herirá en la cabeza, y tú la herirás en el calcañar. Amén. En otras palabras, lo que está diciendo es que Dios va a proveer un salvador que pondrá enemistad entre el enemigo, la serpiente, el enemigo y su pueblo. Y que Dios enviaría un redentor, enviaría un salvador desde el mismo Génesis. Ajá. Ahora, una pregunta, y quiero que me conteste. ¿Por qué es importante la Biblia? La manera que nosotros tenemos de poder salvarnos, ¿no? De creer en Él. Amén. ¿Por qué la Biblia es importante? Para poder estar en comunicación con Dios, y cuando tenemos un problema vamos a la Biblia y tiene palabra para ese problema. Dios nos pone la palabra para ese problema. Amén. Miren, ¿quién nos creó a nosotros? Dios no creó a la humanidad. Dios nos creó. Miren, les voy a poner un ejemplo. Cuando alguien crea algo, cuando algún ingeniero crea algo, ese creador, ese es dueño de lo que crea. Por ejemplo, si yo como mecánico, yo cojo y yo armo yo armo un carro por pieza. Ya. Lo dejamos para la otra clase. Vamos a orar. Sí. Vamos a orar, Joyce, para terminar el tiempo. Padre, gracias te damos por esta tarde. Mil gracias. Rogamos, Dios mío, que nos ayudes a entender estas verdades tuyas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Se nos fue.